Se trata, ups, ¿qué es esto? Okay, se trata de el origen de la regularización dimensional, que supongo varios de ustedes ya usaron y todos conocen, pero tal vez no conocen la historia atrás, ¿no? Entonces, resumen está aquí. Se trata de teoría de campos, que es el formalismo de física de partículas, que siempre necesita una regularización en lo ultravioleta, infrarrojo a veces también, pero nos preocupa menos. Y la situación en 1970 era tal que electrodinámica cuántica, QED, ya ha funcionado, sobre todo con el esquema de Pauli Villars, pero la inclusión de la fuerza débil no funcionó todavía. Y entre tanto, vamos a Argentina, tenía una edad de oro que terminó en 66 por un golpe militar, lo vamos a revisar. Después, a pesar de difíciles condiciones de trabajo, en 71, los argentinos Perini y Giambiachi inventaron la regularización dimensional. Un año después fue reinventado por Toft y Weltmann y después, un año después, causó una revolución en física de partículas y se estableció el modelo estándar. Ok, las referencias hace justamente 10 años, para conmemorarlos en este momento, 40 años, he escrito un artículo con Lilian Prado. Este era en español, el Boletín de la Sociedad Mexicana. Este también es el Archive. Y después otro en el Physics Today. Este no puedo compartir el Archive, pero si alguien quiere lo envío con gusto el archivo. También quiero mencionar que yo conocí a Giambiachi, era ahí en los años 90 en Río de Janeiro. Tenemos un artículo juntos, está aquí, pero no va a ser tema de esta charla. Ok, física moderna describe el mundo con esencialmente 26, depende un poco cómo se cuenta, tipos de partículas que son excitaciones cuantizadas de algún campo. Entonces el formalismo apropiado es teoría de campos cuánticos. Pero el cálculo con esta teoría nunca es derecho, con la única excepción serían partículas libres. Pero lo que maneja el mundo, claro, son interacciones, entonces sí hay que incluirlas en el cálculo. Y el método más popular es empezar por estas partículas libres y incluir las interacciones orden por orden. Esta es la expansión perturbativa. Pero aún así, incluso se puede decir, ya es una simplificación, pero aún así siempre se encuentran términos divergentes. Y con este hay que tratar, hay que regularizar de alguna manera, y por esta charla de divulgación es suficiente solamente considerar este término. Estoy en el espacio de impulsos y ya considero una métrica euclidiana para simplificar. Básicamente no cambia nada. Entonces este P en cuadrado es definido así. El P4 es I veces el P0 del Minkowski. Y estos son 4 integrales de menos infinito al infinito. Este sería un integral de lazo de loop para un campo escalar, quiere decir de spin 0 con m es su masa. Y vemos que este en más que 2 o más dimensiones es divergente para impulsos grandes. Entonces una regularización muy simple sería un corte al ultravioleta, restringir las integrales simplemente. Entonces el resultado va a ser proporcional a este corte en cuadrado, pero entonces ahí se podría calcular y tomar el límite al final, pero no es una buena regularización, sobre todo si hay campos de norma. Vemos que esta regularización no mantiene la simetría de norma. Al final, si hemos calculado, renormalizamos, es decir, intentamos absorber las divergencias, y la idea es considerar diferencias respecto a una escala de referencia, y este normalmente conduce a resultados finitos. Entonces, esta regularización realmente es un asunto delicado. Sobre todo hay que asegurar que se conserve la simetría de norma, que realmente es solamente una redundancia, no es algo que se puede romper. Como se dice a veces, es realmente una identidad matemática que tiene que preservarse, y entonces para que se preserve el límite, mejor que se preserve ya al nivel regularizado.
y después el límite, llamamos normalmente el límite al continuo. El método tradicional ya desde 49 era de Pauli Villars. Ellos agregaron otro término aquí que corresponde a un campo escalar, pero con estadística inversa. Entonces, Tu micrófono, Wolfgang, se apagó. sigue apagado. Ya te oímos. Sí, sí, bueno, no sé por qué. Ok, bueno, seguimos. Ok, Pauli Villars introduce un término adicional. Se ve como un término escalar también, pero con signo negativo. Entonces, si este sería un campo, sería algo que no sigue el teorema de spin y estadística, porque tiene spin cero, pero estadística fermiónica. Pero, ok, entonces no es algo que se representa un campo físico, pero es un truco de regularización. El límite final sería tomar esta masa al infinito y al nivel regularizado, a diferencia que lo hemos visto antes, esta es invariante de Lorentz, esta ya es una ventaja. Funcionaba muy bien en electrodinámica cuántica, pero okay, son partículas con carga eléctrica que interactúan por fotones, pero la gente ya sabía para capturar e incluir la interacción débil se requiere de un campo de norma no abeliano del grupo SU2 y por esto Pauli Villars no lo funcionó. En 71, Gerard Toft, que era en este momento estudiante del doctorado en Utrecht, en Holanda, él ha escrito un paper donde demuestra si solamente tenemos una regularización que tratada con de manera correcta, se puede aplicar y dar sentido a la teoría débil. Entonces, muchos teóricos en este momento pensaron sobre nuevas regularizaciones. También esto ocurrió en Argentina. Ahora nos llamamos Argentina a la Universidad de Buenos Aires. Se tenía una edad de oro, entre 55 y 66. Era en toda Argentina, también en música, películas, etcétera, en las universidades, también en el departamento de física, que tenía un joven director, Juan José Chambiachi, que conducido este instituto a una reputación mundial, a traer estudiantes excelentes, tal vez conocen Virasoro, después director del ICTP y persona prominente en teoría de cuerdas. Y Chambiachi tenía un colaborador a largo plazo, Carlos Polini, y ellos sobre todo analizaron lo que era relativamente nuevo en la época, la teoría de distribuciones, o en la literatura oriental llaman más funciones generalizadas, realmente mejor nombre. Son algo como funciones, pero no lo son, pero definidos solamente bajo un integral como la función delta, y se puede definir para los límites de secuencias de funciones. Estudiaron principalmente a profundidad el libro de Gelfand y Shilov, dos matemáticos rusos, Chambiachi conocido y casi las ecuaciones de memoria, dice, esta es mi Biblia, y de este viene después, vamos a ver, la regularización dimensional. Estas son fotos de la época. Este es de un documento de Polini que me ha enviado su hijo, y este es de Chambiachi, me ha enviado su hija. Después estas fotos cuando ellos trabajaron en Buenos Aires, y en 64 juntos con otro autor, González Domínguez, propusieron esta regularización analítica que agrega aquí un exponente. Y se puede definir, aunque el integral todavía sigue divergente, si varía este nu un poco, pero se puede definir por justamente teoría de distribuciones si se queda solamente un polo aislado en nu igual a 1. Ya es algo muy parecido a la regularización dimensional. En 66, Argentina tenía un golpe militar que terminó con el concepto de autonomía universitaria, un concepto que realmente viene
desde el inicio del siglo XX de Argentina y se propagó, como sabemos, en todo el subcontinente, también en México. Y estudiantes y profesores para protestar ocuparon 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires y en esta noche del julio 29 es conocido como Noche de los Bastones Largos. La policía entra con violencia, destruye laboratorios, bibliotecas, detiene cientos de personas y después más que 1000 docentes renuncian de esta universidad y el Departamento de Física caiga en ruina. A pesar de una carta pública que apoya el trabajo y la libertad de este departamento, y tengo aquí de manera digitalizada, puedo resolver los nombres. Yo he escrito ahí, son muchos nombres, pero he escrito aquí solamente los que a mí me son conocidos. Es impresionante la lista, gente como Adler, Björken, Campibo, Coleman, Kartowski. Ok, lo dejo un par de segundos para leer. Hay como 14 premios Nobel que firmaron esta carta en defensa del Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, pero claro, estos golpistas militares no eran impresionados por esto. Y Pollini y Chambiachi se mueven entonces a La Plata, ciudad más pequeña, pero también tiene universidad grande. Ahí tenían condiciones mucho más difíciles de trabajo, pero aún así en esta época, 68, 76, tenían un periodo muy productivo y los muy buenos estudiantes de Buenos Aires los siguieron ahí en La Plata, entre ellos Fidel Shaposnik, que todavía es una gran autoridad en la física de Argentina. Y en esta época propusieron este esquema nuevo de regularización que corresponde formalmente, en comillas, a calcular en 4 más epsilon o menos epsilon, no importa, epsilon puede ser complejo, dimensiones del espacio-tiempo. Entonces el integral formalmente se podría escribir así, al rato voy a especificar qué significa. Entonces en este caso solamente se quedan polos para epsilon menos 2, 0, 2, 4, etcétera, los pares. Entonces significa que se puede calcular el nivel regularizado y tomar este límite epsilon a 0 al final con la renormalización. En noviembre 71 ya escribieron un artículo sobre este método con partículas escalares, como vemos en nuestro ejemplo. La mandaron a Physics Letters B, sabemos, revista de Elsevier en Holanda, y fue rechazado por el árbitro y con todos los esfuerzos que hizo no era posible encontrar este reporte de arbitraje, parece que está perdido para siempre, pero simplemente recuerda lo que Chambiachi comentado, él dice fue rechazado porque no sabíamos que la dimensión de espacio-tiempo es 4. Bueno, la idea de la regularización dimensional, simplemente de manera muy básica, okay, se reescribe este propagador así con una integral de 0 a infinito y después se realizan las integrales del impulso, que son puros gaussianos. Entonces se queda este prefactor, okay, también un pi a la d medio que no necesito. Y después este exponente ya que tenemos aquí es básicamente una función gamma con una sustitución aquí. Ok, se queda este prefactor en una función gamma y vemos que la dimensión ahora es solamente alento de la función gamma. Entonces ahí tenemos, ya es una extensión del factorial a argumentos complejos. Entonces ahí tenemos la extensión analítica. Para partes reales positivos, okay, se puede definir la función gamma así simplemente, integrales por partes dan esta relación y puede usar después para parte del argumento cero y negativo. Funciona siempre si no corre aquí por una singularidad. Pasa si el argumento z es 1. Entonces no tengo para 0, tampoco para menos 1, menos 2, etcétera. Corresponde exactamente a las excepciones que hemos dicho. En 4 más epsilon dimensiones se puede calcular, se queda este polo en epsilon, la parte finita. Incluye la constante de Euler y después una parte orden de epsilon.
72 escribieron otro artículo, lo mandaron esta vez a Italia, el Nuevo Cimento, que tenía una buena reputación todavía, y ellos lo aceptaron, pero se demoraron mucho hasta noviembre que lo publicaron. Y entre tanto, muy poco después, Toft y Weltman en Holanda, Weltman era el asesor de tesis de doctorado de Toft, sometieron un artículo a Nuclear Physics B, otra vez de Elsevier, y ellos reinventan la regularización dimensional y discutan una aplicación mucho más extensa al sector electrodébil de lo que se llama ahora modelo estándar, entonces a teoría de campo no abeliano, y este fue publicado rápidamente el 1 de julio. Aquí vemos Toft y su asesor Weltman. Y el trabajo argentino aparece al final, lo reconsideraron en Physics Letters B, pero más tarde, ¿no? Entonces ahí es la cronología. Primer artículo de Argentina, el segundo de Argentina, finalmente de Toft y Weltman, pero la publicación es primero lo de Toft y Weltman, cuenta en este momento porque no tenían el archive todavía, y después poco a poco los de la Argentina. Entonces, este manejo de Elsevier, claro, conduce a preguntas, porque aparece primero, lo era sometido último, no lo podemos contestar con precisión. Sabemos que ellos, Toft y Weltman, conocieron el preprint de los argentinos. Era, por ejemplo, en la biblioteca del CERN, etcétera. Aunque dicen que solamente se enteraron en el último momento y lo agregaron ahí, pero sí lo citaron, no pueden decir no lo conocieron. Y el otro detalle es que verifiqué que Weltman era efectivamente miembro del Advisory Editorial Board de Physics Letters B. Si él tenía un papel directo para demorar esta publicación, no sé, no puedo probar, pero sí es el hecho que era miembro de este Editorial Board. Okay, entonces causa una revolución en física de partículas. Esencialmente se establece el modelo estándar que ya era conocido antes, pero no era aceptado, porque dice ahora sí se ve que la teoría electrodébil funciona, es renormalizable, y estas partículas, el W más menos Z que vienen de este SU2, se ve en pocos años después, se ve en los experimentos del CERN. Y el mismo año 73 también se establece la QCD, cromodinámica cuántica. Fritsch, falta una Z aquí. Es teoría análoga para la interacción fuerte, otra vez con un grupo no abeliano, solamente que ahora es SU3 y describe la fuerza subnuclear. Entonces, con esto ya tenemos completo el modelo estándar de física de partículas, que es un logro enorme de la ciencia del siglo XX, y creo que hasta ahora se puede decir la teoría más precisa en la historia de la ciencia. Describe los fenómenos conocidos de las partículas, comprobado a muy alta precisión, y me refiero a una versión que ya incluye la masa del neutrino, o sea que decimos agregamos un neutrino derecha, entonces no necesita un cambio del paradigma. Entonces, el último ingrediente que faltó, justamente hace 10 años, sabemos que era la partícula de Higgs, que también el CERN encontró finalmente. En 76 las cosas eran mal otra vez en Argentina, otro golpe militar, y empezaron la guerra sucia, también llegaron a La Plata, y la situación era muy difícil. Ciambiaggi fue interrogado por la Policía Federal sobre una supuesta conspiración judía o comunista o ambos, y también por unas actividades estudiantiles de su hija. Y en Polini así lo asaltaron su casa a medianoche, buscando también evidencia de una conspiración. No encontraron gran cosa, pero por ejemplo discos de los Beatles que tenían los hijos de Polini, ya lo han visto como algo sospechoso, y simplemente robaron cosas de su casa, la policía. Y al final los dos, de manera independiente, escaparon a Brasil, a Río de Janeiro. Viajaron por tierra para evitar control de pasaporte al aeropuerto,
y llegaron al final al Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, donde Chambiachi era director unos años y también era director del CLAF, Centro Latinoamericano de Física, que se fundó juntos con Leite López de Brasil y otra gran autoridad de América Latina, Marcos Moschinsky. Chambiachi después muerto en 96, poco después que lo conocí. Polini regresó en 86 después de esta dictadura militar argentina y vivido ahí hasta 2009 todavía. Algo breve sobre la guerra sucia argentina en esta época. Gente sospechosa, por ejemplo, hombres con pelo largo, algo así, podrían desaparecer de repente. Fueron llevados a cárceles secretas, torturados, asesinados, se estima unas 30.000 víctimas así. Universidades eran infiltradas con espías para identificar estudiantes académicos que tenían punto de vista crítico. Si, por ejemplo, alguien usado un término como burgués, ya era sospechoso. Y, ok, pues este podría ser suficiente para ser denunciado y desaparecer. El nivel mental de estos generales se puede describir, ok, sin comentar mucho, pero una nota que ha escrito el almirante Macera, que era dictador entre la primera fase, 76 a 8, más tarde era condenado para robo de bebés de opositores. Bueno, en 77 él publicado este comentario en un diario de Argentina. Habla dice que la humanidad tiene una crisis actual que es culpa de 3 hombres, para él. Los culpables son Marx, que publicado este libro Capital, donde duda en la inviolabilidad de la propiedad privada. Luego Freud con su interpretación de sueños que atacó, según él, la sagrada esfera íntima del ser humano. Y finalmente, como si no sería suficiente, viene Einstein todavía, que ha publicado su teoría de relatividad y causa una crisis con la estructura estática de la materia. Ok, dejamos este sin comentario. En 99, regresado a esta época, finalmente 't Hooft y Weltman recibe el premio Nobel y estoy de acuerdo que sobre todo 't Hooft lo ha merecido. El caso de Weltman tal vez se puede discutir un poco, pero tenía suerte de ser su asesor. Y el comunicado de 't Hooft sobre todo ha hecho muchos trabajos importantes, pero el comunicado de prensa de la Sociedad Real de Suecia solamente menciona 4 trabajos, 2 de 't Hooft solo, uno hemos visto antes, uno de Weltman solo que no era tan importante, pero el principal, el más citado entre estos es de 72 que hemos mencionado, cuando reinventan la regularización dimensional y lo aplican a la teoría electrodébil. En Inspire tiene ahora como 5.000 citas y el comunicado de prensa también menciona 15 otros nombres de investigadores que han hecho trabajos parecidos anteriores, pero ignoran Polini y Chambiachi. También lo ignora 't Hooft en su artículo de Nobel. Weltman lo menciona muy marginalmente, dice algo sobre el trabajo independiente de Polini y Chambiachi. Ok, claro, es obvio que lo es primero, es independiente, pero ni siquiera lo incluye en su lista de referencias. Estos 2 artículos tienen también número considerable de citas ahora en Inspires, pero mente todavía es poco para proponer un método que realmente es la base del modelo estándar y que se explica en todos los libros de teoría de campos. Incluso en México me di cuenta que ocurre a veces que gente menciona regularización dimensional y lo usan citando solamente 't Hooft y Weltman, pero espero que esta práctica contrarreste un poco. Entonces, ya me conduce al resumen. Mencionamos otra vez que Carlos Polini y Juan José Chambiachi innovaron la regularización dimensional en 1971, que era esencial en la base para la revolución en física de partículas y para que el establecimiento del modelo estándar, el breakthrough, ¿no?
y era todo dentro de 2 años. Pero tenían poco reconocimiento y tenían estos problemas con los regímenes militares. De hecho, en Brasil también tenía dictadura militar, pero ahí era un poco más suave, ya menos eran en seguridad. La gloria por este descubierto fue casi en su totalidad Toft y Weltmann. Weltmann muerto el año pasado por su trabajo en 72. Entonces, es el método estándar ahora para hacer cálculos perturbativos en teoría de campos. Sin embargo, se queda un problema que nunca es resuelto, nunca era resuelto, que tiene a ver con la quiralidad de fermiones. La quiralidad se define por un proyector que requiere la matrix gamma 5, que en D dimensiones se define así, funciona si D es un número par, pero este elemento no tiene una continuación analítica en D. Entonces, si estamos en D más 4 más epsilon dimensiones, todavía no es claro que tendría que ser este gamma 5 y no es un detalle. Toft y Weltmann solamente propusieron usar el mismo gamma 5 en 4 dimensiones, después otra gente tiene otras recetas, pero como dice, una continuación analítica todavía no existe y realmente creo que se sabe que no puede existir. Y si se quiere calcular a un orden más allá que es el conocido, no es automático, siempre hay que ver otra vez qué hacemos ahora con este gamma 5 y si no conduce a ambigüedades, etcétera, que este es un problema que nunca fue resuelto. Y agrego un comentario todo al final. La alternativa como regularización es la retícula o lattice, que también conduce a resultados invariantes de norma y además por tratar con variables en el grupo, no en el álgebra, ni siquiera requiere fijar la norma. Y permite cálculo no perturbativo, o sea, de interacciones finitas, perturbativo también, pero ahí la regularización dimensional es mucho más conveniente. Y el lattice también define lo que falta aquí, una quiralidad al nivel regularizado, pero es otro tema, este era el tema de mi charla el año pasado en este congreso, entonces termino aquí. Gracias. Muchas gracias, Wolfgang. No sé si hay preguntas, creo que tenemos tiempo. Muy interesante la plática, muy importante en términos bueno, tanto políticos en cuestiones de historia, pero también en cuanto a las publicaciones y el trabajo de los latinoamericanos, que a veces es un poco no considerado, ¿no? Bueno, no Sí, sé sí, si hay sí. preguntas, por favor, porque tenemos tiempo. Parece que no vamos a tener una de las charlas, entonces hay tiempo para preguntas. Perdón, Mississippi, si ya estás por ahí, estamos extendiendo un poco tu tiempo, pero vamos a tener un poco de tiempo extra. No sé si hay preguntas dentro de la sala. Parece que no. Bueno, yo quisiera preguntarte, Wolfgang, que esta cuestión de la regularización dimensional es tan relevante y tan importante para construir un modelo, bueno, un modelo estándar adecuado, pero quisiera preguntarte si sabes exactamente si lo que hicieron Bolini y Giambiagi es diferente, digamos, es menos general, es un trabajo mucho más particular de lo que hicieron Toft y Bellman. ¿O es exactamente lo mismo? ¿O es solo la misma idea? No, no es diferente, es más que la misma idea, es la misma cosa, es el mismo esquema, ¿no? Menos, sí, no es exactamente el mismo. Ellos inventaron regularización dimensional que usamos. Sin embargo, tienes razón que su trabajo era menos general. Como he dicho, el primer artículo tratado con campos escalares, realmente no tenía estas cosas de fermiones y campos de norma, entonces es realmente básicamente el ejemplo que hemos visto en esta charla. Después el segundo artículo que mandaron a Novocimento
sí tenía campos de norma y mencionaron especialmente que mantiene invarianza de norma. Realmente es la observación clave. Es decir, sin esto, no es, se queda bien incompleta, pero sí es escrito en este artículo que enviaron a la revista italiana. La elaboración que pasa en el caso de campos de norma no abelianos y la aplicación bueno, lo que ya era conocido en los años 60 del trabajo de Glashow, que ahora se llama el modelo estándar, es más de 't Hooft y Weltman. Entonces sí tiene sus logros, pero el método es exactamente el mismo, ¿no? Y sí, como dices, es realmente en la historia de la ciencia, de la física latinoamericana, es realmente un highlight y es una pena que ni siquiera aquí en América Latina se toma conciencia que realmente es un breakthrough que viene de este subcontinente, ¿no? El método es Claro, exactamente el mismo que muchos de ustedes aún usan. claro. Sí, ahora decir, cuando citemos a Toff Bellman, pues hablar de Bolini y Giambiaggi, ¿no? Para dar crédito también, porque claro, si no lo hacemos nosotros, pues no. Sí, sí, Muchas sí, como gracias. hemos visto, el Comité Nobel no lo hizo, ¿no? No sé si, sí. No, o sea, y también cómo no citaron el trabajo adecuadamente, ¿no? Como dices, Sí, 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 marginalmente lo dijeron y sí, sí, parece que lo conocían, porque pues si era el editor de la revista donde se envió el trabajo, es un poco raro que no lo conociera, ¿no? sí, En sí, fin, sí, sí, justamente también hasta pasaron es tiempo al sospechoso. CERN y porque Giambiaggi sabía que bueno, en la entrada de la biblioteca siempre tenían los preprints, exposición de los preprints, sabía que era ahí y dice, ellos pasaron mucho tiempo al CERN, lo conocieron, sí, sí, sí. Sí. Oye, hay una pregunta en la sala, por favor, si alguien puede hacerlo, bueno, hacernos escuchar. Hola, sí, hola profesor, muy buena Oh, charla, muy interesante. gracias. Yo tengo una pregunta histórica más bien, ¿no? O sea, salieron esos primeros trabajos después, o sea, casi paralelo con los de 't Hooft y Bellman, y luego en la comunidad científica, supongo que debe haber pasado que en algún momento se rompió esa simetría, ¿no? Que empezaron la gente a citar más a 't Hooft y a Bellman. O sea, ¿cuándo fue que ocurrió eso? O sea, por ejemplo, en los años 70 y 80, ¿era ya reconocido que ellos habían hecho eso o hubo o sea, o fue así opacado desde el principio el trabajo? Sí, no, mira, creo que era casi al principio. Siempre hay que ser consciente que no existía Internet, no existía archive, entonces solamente ellos tenían en este momento estos preprints y no tenían gran cosa en mano para hacer ruido a nivel internacional, ¿no? Y sobre todo desde Argentina un poco en aislación, entonces creo que desde el inicio, desde 72, que todos citaron 't Hooft y Weltman y tal vez mucha gente era convencido que era nuevo de lo que ellos hicieron y solamente poco a poco los expertos al menos se daban cuenta que no, ahí tuvo algo antes que realmente existía antes, no era tan nuevo, pero creo que el paradigma que asignar a 't Hooft y Weltman como si sería nuevo, era prácticamente desde el inicio, Desde el desde inicio. 72, ¿sí? Ok, Gracias. está bien. Hay Ya otra más, pregunta, creo. okay. Sí, Ya, perdón. ya quería hacer un pequeño comentario sobre eso, ¿no? Bueno, ahora por supuesto tenemos internet y tenemos todo, ¿no? Pero es interesante saber eso, ¿no? Porque, o sea, supongo que también, inclusive ahora, ¿no? La física al final también, decía alguien que también es un poco una ciencia social, en el sentido de que si alguien tiene un resultado, tiene que tratar de llevarlo, ¿no? A las personas correctas, porque si no se va a perder, ¿no? Entonces, en Claro. ese sentido, yo creo que es una lección de que si alguien tiene algún resultado interesante, pues tiene que dar seminario, tiene que tratar de hablar con la gente correcta, pero, o sea, está claro que las condiciones para ellos eran complicadas. Sí, Ya. Sí, y coincido. en ese sentido creo que tendríamos que tener también como más conciencia como países latinoamericanos y darnos más importancia, por ejemplo, a la Revista Mexicana de Física, que yo de repente digo que no le dan la importancia que tendría que tener, por ejemplo, ¿no? Pero perdón,
Selim, creo que hay una pregunta. Gracias. Yo tenía un comentario rápido sobre, me parece muy interesante que en el subcontinente siga habiendo una tradición muy fuerte de estudiar métodos de regularización. Y yo recuerdo un incidente con un artículo sobre si todas las teorías de norma se vuelven asintóticamente libres bajo la influencia de la gravedad. Entonces había trabajos diciendo ambas cosas y la controversia justamente venía de la manera en la que se hacía regularización dimensional. Entonces este grupo de Minas Gerais, de Nemes, Sampaio, etcétera, sacó una serie de papers que me parecen muy interesantes y que siendo que no son tan conocidos como deberían, sobre esto que llamaban regularización implícita, y entonces trataban de zanjar esta disputa. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Gracias, Selim. Después nos Sí. preparas una charla y nos la das en el próximo congreso sobre eso. Muy bien. Gracias, Selim. Wolfgang, pues muchas gracias por tu participación, muy interesante trabajo. Vamos a continuar, si no hay más preguntas y comentarios, vamos a continuar entonces con el programa. Está el maestro, si no me equivoco, Mississippi Valenzuela Durán, con la charla Materia Oscura Multipartita. No sé si va a estar directamente desde el Congreso, parece, ¿no? Sí, Selim, ¿tienes un comentario? Ah, ya, ok. Adelante, muchas gracias. Ojalá podamos escuchar desde allá. Sí, buenos días. Exacto, te escuchamos perfecto. Adelante, Mississippi. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, a mí me toca en esta ocasión impartir la plática de materia oscura multipartita. Básicamente consiste en mi tema de estudios doctorales. Sí, yo soy estudiante del doctorado aquí mismo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, en el modelo nos proponemos hacer una extensión, ¿sí? del modelo estándar. Este modelo en realidad consta de dos candidatos a materia oscura. Bueno, en realidad también se le podría llamar materia oscura bipartita. El primero de ellos sería el cuarto Higgs, que tiene una simetría, ¿sí? Z2 impar, y es inerte. El segundo candidato sería un neutrino. Y pues bueno, la extensión, ¿sí? A este modelo, en el modelo estándar, justamente se hace en la parte del sector de Higgs. En el modelo estándar, ahorita tenemos un Higgs y en un doblete de Higgs, y aquí en este caso vamos a tener 4 dobletes de Higgs. Y pues bueno, 2 de ellos entran ahí en la simetría, y el último justamente es el que por ahí entra como candidato a materia oscura. Y bueno, la otra extensión serían los 3 neutrinos derechos que se agregan al modelo. Y el tercero de ellos es el que también se propone como candidato a materia oscura. Y bueno, así ya tendremos un modelo bipartita, o sea, con 2 candidatos. Y bueno, la simetría que cumplirían, o sea, la condición que se tendría que imponer aquí sería justamente esta, que aparece aquí, ¿sí? Esta simetría Z2 es impar, ¿sí? Entonces tienen que decaer de esta manera para que se puedan aniquilar por ahí en la densidad lagrangiana. Y bueno, la densidad lagrangiana del modelo constaría, la que le va a dar masa por ahí a los fermiones, sería la parte de Yukawa más el extra, ¿sí? Por ahí la densidad lagrangiana de Majorana. Y en la parte de la densidad lagrangiana de Majorana, pues tenemos justamente el contenido de los 3 neutrinos derechos, el primero, el segundo y el tercero. Y por aquí el tercer término es el que se resalta, justamente porque sería por ahí, va a entrar como como el segundo candidato. Y bueno, ya en la otra parte tenemos el primer sumando, ¿sí? El sector de Yukawa por ahí para los neutrinos izquierdo, bueno, en relación con los neutrinos derechos, interacción con los Higgses. Sí. Y los otros 3 sumandos entrarían para el sector de los quarks tipo down. Luego sigue también para los quarks tipo up, y finalmente por ahí para el sector de los leptones cargados.
Y bueno, el potencial que se manejaría en este modelo, como mencionaba al principio, sería la extensión, ¿sí? del sector de Higgs a 4 Higgses. Y entonces aquí entran todos los Higgses. Y justamente donde entra por ahí el primer candidato, con esta simetría, el candidato por ahí que está relacionado directamente con el cuarto Higgs, el Higgs antisimétrico, se aniquilaría, ¿verdad? Bueno, ahora, si nosotros nos vamos al rompimiento espontáneo y la simetría dentro de las densidades lagrangianas, de uno de los términos de la densidad lagrangiana de Yukawa, por ejemplo, para el sector de los neutrinos, ¿sí? Esperamos que cada uno de los campos de Higgs, ¿sí? Nos genere un valor de expectación o un B. Entonces, para cada uno de los Higgs tenemos un B1, un B2, y un BS y un BA, ¿verdad? Donde VS, pues obviamente sería el B para el tercer Higgs y el VA para el cuarto. Y justamente este cuarto es con el que vamos a estar jugando, como el primer candidato a materia oscura. ¿Qué sigue? Y bueno, es necesario que nosotros, después de que se logre que se tenga el rompimiento espontáneo y la simetría, asignar una relación, ¿sí? De los parámetros, por ahí con los coeficientes de Yukawa, con los BEPs de los Higgses, ¿sí? Entonces nombramos para cada uno de ellos en M1, así hasta M9. Y con estos términos, nosotros logramos formar, ¿sí? La matriz de masa, justamente nada más para este sector, y funciona para los otros tres, ¿verdad? Para los quarks tipo up, también para el sector de quarks tipo down, y también para la parte de los leptones cargados. Y pues bueno, comenzamos a atacar, ¿sí? Primera parte, la de los leptones cargados. Esta sería la relación de esta matriz en términos de las M's, ¿sí? Que están directamente relacionadas con los coeficientes de Yukawa y justamente con los BEPs de cada uno de los Higgses. Bueno, y también nosotros al imponer una simetría Z2, algunos términos por ahí se aniquilan, ¿sí? Aquí obviamente no aparecen todos, nada más aparecen los que sobreviven a esta simetría. Y esta matriz, nosotros lo que necesitamos para poder resolverla o para poder encontrar la relación entre los MUs, ¿sí? Que están en términos o relacionados con los BEPs de los Higgses, ¿sí? O la relación de esta matriz con los campos de Higgs, lo que nosotros necesitamos hacer es resolverla. Y para resolverla, pues necesitamos diagonalizarla. Y al diagonalizarla también obtenemos otra matriz, que justamente de aquí dentro del modelo, esta matriz, que se llama matriz unitaria de los leptones cargados, va a tener una consecuencia, pues creo, bastante importante, ¿sí? Que nos va a llevar a otra matriz, que se llama la matriz de mezclas o la matriz PMNS. Entonces, esta matriz ME de los leptones cargados, en términos de los Higgses o de los campos de Higgs, la diagonalizamos a través de la ecuación número 13 y la solución para esta matriz, en términos de los leptones cargados, sería la siguiente, ¿verdad? Está un poquito grande. Aquí podemos ver la X, está en términos de nada más de los leptones cargados, o sea, me refiero a la masa del electrón, a la masa del muón y a la masa del tabón. Y bueno, también la matriz unitaria de los leptones cargados, esta sería su solución y esta sería la primera mitad, ¿sí? Justamente para que nosotros construyamos lo que se conoce como la matriz de mezclas. Ahora nos abocamos, ¿sí? O nos podemos ir al siguiente sector, el sector de los neutrinos. Y una vez más, ¿verdad? Si nosotros imponemos esta simetría Z2, por ahí en los términos de las M's, que están directamente ligados a los Higgses, pues algunos términos se van, ¿verdad? Y por ahí nosotros también utilizamos una relación también para disminuir aún más el número de parámetros, porque en principio teníamos 9, ¿verdad? Con la imposición de esta simetría se eliminan, se van 3. Y como mencionaba ahorita, esa relación que viene directamente de la minimización del potencial del modelo, que nos relaciona el primer Higgs, ¿sí? El BEP del primer Higgs justamente con el segundo a través de la ecuación V1 igual a raíz cuadrada de 3 por V2, se reducen otros 3 parámetros más y nada más nos quedan 3, ¿verdad? Entonces ya el problema pues, se vuelve se vuelve más sencillo para resolver. Y bueno, una vez más, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver esta matriz, ¿sí? Estas M's que están relacionadas con los campos de Higgs en términos de, pues de las masas, ¿verdad? De los neutrinos. Y pues bueno, una vez que nosotros aplicamos un mecanismo que se conoce como el mecanismo de sub y baja tipo 1,
¿verdad? Nosotros podemos llegar a la ecuación número 17, ¿verdad? Y bueno, aquí también se encuentran contenidos justamente las masas de los neutrinos derechos, ¿verdad? Y por ahí también la densidad lagrangiana de Yukawa. Y bueno, el procedimiento es algo similar, ¿sí? A excepción de que se aplica el mecanismo sub y baja tipo 1. También aquí se tiene que diagonalizar esta matriz a través de la relación número 18 y la solución para la matriz de masas de los neutrinos sería esta, ¿sí? Ya no está en términos de las M's, que dependen de los Higgs, sino que ahora están en términos de las masas de los neutrinos izquierdos, ¿verdad? Aquí podemos ver que aparece por ahí una fase. Y la solución para la matriz que diagonaliza esta matriz MNU, ¿sí? Que es consecuencia del mecanismo sub y baja tipo 1, sería, o se expresa en la ecuación 20, ¿sí? Esta sería la matriz unitaria para los neutrinos. Y bueno, ahora sí ya tenemos la solución completa para los dos sectores, para el sector de los leptones cargados y también para el sector de los neutrinos. Y una vez que nosotros ya tenemos las dos partes resueltas, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es justamente juntar las dos matrices que diagonalizaron a las dos matrices de los leptones cargados y los neutrinos, ¿sí? Es decir, la matriz unitaria de leptones cargados y la matriz unitaria de neutrinos, juntarlas y formar, ¿sí? Lo que nosotros ahora vamos a nombrar la matriz de mezclas para los neutrinos, ¿verdad? Entonces, la matriz de mezclas se expresa a través de la ecuación 21. Aquí tenemos el producto de las dos matrices unitarias para la parte de los leptones cargados y lo de los neutrinos, y por ahí aparece esta matriz diagonal, directamente relacionada con lo que se conoce como fases de Majorana. Y pues bueno, esta matriz nosotros la equiparamos por ahí con la matriz de PMNS, que depende de PDG. Por aquí está la referencia, ¿sí? El Particle Data Group. La relacionamos con la matriz teórica que nosotros calculamos. Nuestra matriz teórica se expresaría de esta manera, aquí en el modelo, a través de la ecuación número 23. Y pues bueno, esta matriz tiene algunas consecuencias, ¿verdad? Si nosotros la trabajamos, por ejemplo, podemos encontrar el ángulo de mezclas solar a través de la ecuación número 24. Y esta ecuación tendría también otras implicaciones, como encontrar, por ejemplo, las masas físicas de los neutrinos izquierdos, ¿verdad? Y aparte, también se pueden calcular los otros ángulos de mezcla, otros dos ángulos de mezcla más aparte del ángulo de mezcla solar, como serían el ángulo de mezcla del reactor y el atmosférico, ¿verdad? Y bueno, resulta que nuestro modelo materia oscura bipartita, para estos ángulos de mezcla, está en buen acuerdo, ¿verdad? Con los valores experimentales. Los valores experimentales están aquí. Aquí estaría la referencia, ¿sí? Y esta sería la primera predicción. Y otra cosa que se podría ver aquí que implica el modelo, también sería esta restricción experimental, ¿verdad? O sea, que nosotros tendremos un espectro de masas invertido para las masas físicas de los neutrinos izquierdos. Y bueno, una vez que nosotros tenemos las expresiones para las masas de los neutrinos izquierdos, nosotros podemos calcular la suma de ellas, ¿sí? La suma de ellas se da a través de esta ecuación matemática, la ecuación número 23. Por ahí es necesario hacer un poquito de álgebra. Y con la ecuación número 23, y con ayuda de esta restricción o de esta cota, ¿sí? Nosotros podemos encontrar por ahí un ángulo, ¿sí? El ángulo de fase fino, justamente está relacionada con el tercer neutrino izquierdo, ¿sí? Y que esta fase es la que nos va a llevar también directamente por ahí a las consecuencias físicas del tercer neutrino derecho. Y bueno, al conectar esta ecuación, la 25 y la 26, nosotros obtenemos esta constricción, ¿verdad? Este ángulo de fase con este coseno, debe ser mayor o igual que esta cantidad, 0.5396. Y esto implica que nosotros tenemos este intervalo, y este ángulo está entre 0 y 57.33 grados. Y pues bueno, esto lo podemos ver aquí en la gráfica, ¿verdad? Con la expresión teórica para la suma de las masas físicas de los neutrinos izquierdos. A su vez también aquí tenemos el ángulo fino, ¿sí? En radianes, y podemos ver que el intervalo físico aquí, la parte interesante para nuestro modelo, estaría entre 0, ¿sí? Y por ahí el valor muy cercano a un radián, entre 0 y 57.33 grados. Y pues bueno, aquí está justamente la línea horizontal, que es continua, nos está representando justamente la cota de que la suma de las masas de los neutrinos izquierdos debe ser menor o igual a 0.17 electronvoltios.
Y la línea aquí que está discontinua justamente es la suma de las masas de los neutrinos. Aquí tenemos el comportamiento, que esta parte a nosotros pues ya no nos interesa mucho, pero sí es importante porque por aquí, cuando nos aproximamos mucho al ángulo de 90 grados, esta función tiende a irse por ahí, a comportarse en forma asintótica. ¿Sí? Por ahí, puedes regresarte. Aquí en esta ecuación, en la ecuación 25, podemos ver que aquí tenemos la tangente del ángulo solar, ¿verdad? La tangente de θ 1, 2, y esta tangente depende del coseno, ¿verdad? Entonces el coseno por ahí en el ángulo de 90 grados no está permitido. Y bueno, aquí nos meten problemas, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver ese comportamiento asintótico en la gráfica. Bueno, otra de las, por ahí de las predicciones que hace el modelo, ¿sí? Apoyándonos un poquito en algunos valores experimentales, sería calcular el valor mínimo, ¿sí? De las masas de los neutrinos izquierdos. Aquí estarían muy pequeñitas. Tenemos para el segundo neutrino izquierdo, para el primer neutrino izquierdo y para el tercero. Y también a su vez, por el otro lado, para el otro valor del ángulo fino, tendríamos los valores pues máximos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos encontrando por ahí los intervalos, ¿sí? Donde se permiten las masas para los tres neutrinos izquierdos. Y si nosotros nos abocamos a la otra parte, donde aparece la densidad lagrangiana de Majorana, para los neutrinos derechos, al encontrar, bueno, al nosotros manipular la solución de la matriz MNU, con por ahí un poco de álgebra, podemos encontrar también la otra parte, ¿verdad? Las masas de los neutrinos derechos, y podemos ver, por ahí creo que el día de ayer, en una de las charlas, por ahí un compañero mencionaba que las masas de los neutrinos izquierdos debían ser pequeñitas, y las de los neutrinos derechos grandes, ¿verdad? Por aquí podemos ver que son extremadamente grandes comparadas con las de los izquierdos. Bueno, aquí tenemos el caso degenerado, la masa del primer neutrino derecho y el segundo son equivalentes a una cantidad de 3179.36 electronvoltios. Esto es lo que nos predice por ahí el modelo. Y para el tercer neutrino derecho, que es el que nos interesa a nosotros, ¿sí? Es justamente el segundo candidato a materia oscura, tendrá este valor, ¿sí? De 247 electronvoltios. Y esto sería para los valores máximos, y para los valores mínimos, o para la contraparte del ángulo fino, ¿sí? Para el otro extremo, tendremos los valores mínimos. Aquí están los valores, 873, aproximadamente 874 electronvoltios, y muy cercano para el tercer neutrino derecho, de 75 electronvoltios. Y pues bueno, no solamente este modelo nos permitió jugar con la parte de las matrices de masa, consecuencias por ahí de los términos de la densidad lagrangiana de Yukawa, sino que también nos podemos abocar, podemos jugar un poquito por ahí con la ecuación de Boltzmann a través de por ahí un canal de decaimiento. Este canal de decaimiento se hace a través del tercer neutrino derecho y se puede predecir también su masa con la ecuación de Boltzmann. Podemos calcular la expresión por ahí de analítica, ¿sí? Para la densidad reliquia, y jugar con ella y relacionarla directamente con la solución, ¿sí? Aproximada y de carácter algebraico de la ecuación de Boltzmann. Jugamos con las dos y nosotros podemos encontrar otro rango de masas. De hecho, por ahí tienen una intersección con el predicho a través de las matrices de masa. Entonces es la parte interesante, que no queden completamente aislados uno de otro, un intervalo del otro. Para esta parte, para la parte de materia oscura, a través de este canal de decaimiento, pues la matriz, aquí le puse DM, pero en realidad es la M3 grande, que aparece por ahí en los términos anteriores, en las diapositivas anteriores. El valor mínimo sería alrededor de 66 electronvoltios. Si nos abocamos a la parte anterior, ¿puedes regresar un poquito? Ahí está. Miren, aquí podemos ver que la masa para el tercer neutrino, el valor mínimo es de 74, ¿verdad? Entonces, este intervalo o este rango de masas está dentro del otro, ¿sí? Dentro de este rango de masas. Y este sería su valor mínimo, 66 electronvoltios, y por ahí un valor máximo de, pues sí está más grande. En el caso de las matrices de masa, sería 1.45 por 10 a la 6 electronvoltios. Y pues bueno, podemos abocarnos directamente a las conclusiones. En este modelo podemos encontrar una relación del espectro de masas y la matriz, por ahí las mezclas, la matriz de mezclas de los neutrinos. También por ahí encontrar los tres ángulos de mezcla, ¿sí? El solar, el atmosférico y el nuclear, ¿verdad? Por ahí vimos que el ángulo de mezclas nuclear y el atmosférico están en buen acuerdo con los datos experimentales, y pues aplicamos el mecanismo sub y baja, y a su vez por ahí tenemos la jerarquía de masas.
Bueno, también por ahí podemos hablar de las 3 fases. Una de las fases sería la fase de Dirac y luego las otras 2 de Majoranas que aparecen en la ecuación PMNS, ahí en la matriz de mezclas PMNS. Bueno, esta parte creo que ya la mencioné. Otra de las consecuencias serían las masas físicas de los neutrinos izquierdos, su valor mínimo, son masas muy pequeñitas. Y luego con la ecuación de Boltzmann, ¿sí? Por ahí encontrar el rango de masas, ¿sí? Para el tercer neutrino derecho, que es nuestro segundo candidato a materia oscura. Y también por ahí explicar la matriz de la mezcla de los neutrinos, la fenomenología de la materia oscura. Y pues bueno, por ahí podrá haber una consecuencia interesante, ¿verdad? Posiblemente por ahí alguna relación con experimentos en colisionadores. También cabe destacar otro punto, ¿verdad? Que aquí no lo puse directamente en la exposición, pero como estoy mencionando, como mencioné al principio, yo dije que había dos candidatos a materia oscura. El otro candidato sería el cuarto Higgs. Sí, el cuarto Higgs, básicamente para este modelo yo estaría tomando la masa que predice por ahí uno de los trabajos del grupo de investigación de la doctora Miriam Mondragón, sí, para este Higgs, por ahí puede ser una de las primeras diapositivas. ¿Sí? Para la masa de ese, pues ahí se estaría tomando de ese modelo. Ahí en ese modelo nada más tienen un candidato a materia oscura, ¿verdad? Y de ahí nosotros tomaríamos la masa para este cuarto Higgs. Y bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias, Mississippi. No sé si hay preguntas en la sala presencial, preguntas en la sala virtual. Mientras se animan, yo quisiera preguntarte sobre esto último de la materia oscura bipartita. Cuando consideras la densidad de reliquia y las posibilidades de interacción o de aniquilación, tendrías que considerar entonces que puede haber una interacción o tu modelo contempla una interacción entre el cuarto Higgs y el neutrino derecho que también sería materia oscura. O sea, en la parte de aniquilación tendrías que calcular la posible interacción entre estas dos partículas o tu modelo considera que no hay interacción entre estas. Sí, sí, justamente por ahí en la última, puedes poner la penúltima. La penúltima antes, esa ahí mero. Para responder a la pregunta, aquí estamos considerando la interacción del tercer neutrino, ¿sí? Que nosotros es justamente nuestro segundo candidato a materia oscura, y el que es el que está jugando el papel de M, ¿verdad? Y interactúa justamente con el cuarto Higgs o el Higgs inerte. Por ahí no me adentré mucho en los detalles, pero este cuarto Higgs debe tener unas simetrías impar respecto a la simetría Z2 y debe de tener cierta estabilidad, es decir, no debe de caer a partículas del modelo estándar, Claro. ¿sí? Sí, claro. Y a través de esta interacción o de este canal de decaimiento, ¿sí? Con la ecuación de Boltzmann, pues podemos encontrar este rango de masas. Ok, entonces sí estás considerando que hay una interacción, ¿no? Sí. Entre Sí. este Higgs. Uh-huh. Ok. Bueno, muchas gracias. Muy interesante el trabajo, pero no sé si hay preguntas en la sala o en la sala virtual. Si tienen preguntas, levanten la mano exactamente. Entiendo que la siguiente Daisy no podrá presentar la siguiente charla, entonces no sé si tenemos todavía tiempo. Bueno, espero por lo que me indiquen si no hay preguntas, No, seguimos. Daisy no se va a presentar. Ya sería que acomodarla al final. Ok. No. La doctora Catalina, que supongo que está presencialmente, es la que continúa con la moderación de la siguiente etapa, pero no sé si finalmente hay preguntas sobre este trabajo de Mississippi. Si no, agradecemos, ¿perdón?
No, que quería preguntar si alguien aquí en la audiencia tiene alguna Ajá, pregunta. eso. Yo tendría otra pregunta, Mississippi. Hay muchas cosas sobre este modelo muy interesante, pero tú podrías decir un poquito cuál es la motivación de usar son 4 dobletes de Higgs, si entiendo, ¿no? Sí, bueno, la motivación es porque por ahí, a principios del proyecto, consideré los modelos de 3 dobletes de Higgs y por Ujú. ahí se pudo ver que el modelo de 3 dobletes de Higgs, a pesar de que por ahí se trabajó con el tercero de ellos y entra como un singlete simétrico, ¿sí? Dentro de los IREPs de la simetría C3, pues no podía jugar el papel de materia oscura y justamente eso nos llevó a la motivación de considerar este modelo de 4 dobletes de Higgs y combinarlo, ¿sí? Por ahí con la parte o la extensión del sector de los neutrinos derechos, de combinarlo y pues, formar este modelo de los candidatos a materia oscura. Esa fue pues, la principal motivación. Ok, y la otra pregunta es, en este caso, que las masas de materia oscura son bastante grandes y no sé si tienes ya datos experimentales, ¿están dentro de las cotas experimentales estas masas de materia oscura? Para el caso de los neutrinos derechos, sí entran dentro de los rangos experimentales. Por ejemplo, para el tercer neutrino derecho, la parte experimental predice que en algunos casos se tendría que equivale a 10 a la 12. 10 a la 12 electronvoltios. Entonces, por ejemplo, aquí en el Giga, caso, ok. por ejemplo, aquí en el caso del valor máximo, en la parte de la ecuación de Boltzmann, pues es un valor muy parecido, la cuota del valor máximo, y el valor mínimo pues, obviamente encaja, ¿verdad? Y en el caso para la parte de las matrices de masa, aunque sean el valor máximo sea muy pequeñito, también entra dentro de los valores permitidos para los neutrinos derechos, que equivaldrían al 10 a la 12 y electronvoltios. Ok. Muy bien, muchas gracias, Mississippi. Creo que ya no hay más preguntas, entonces dejo la moderación a la doctora Catalina y agradezco mucho su atención y esperemos pues que nos vemos pronto. Gracias a todos. Buen día. Sí, ella, esa no- ah, ¿Catalina? ¿Es Catalina? La ciencia. Escuchamos muy poco. No, es que tenemos un Ah, pequeño ok. descanso hasta las 10. Ok, El a las 10. siguiente, me parece que va a ser Emma González, de 10 a 10:30. De acuerdo. Pues muchas gracias. Descanso hasta las 10. Sí, Saludos a todos. Buen muchas día. gracias. Igualmente.